Hablaremos también de los cortafuegos basados en Bastión. Esto no es una solución de AWS, es una solución que nosotros podemos instalar, en este caso, en cortafuegos en cualquier máquina virtual, cualquier instancia EC2 que queramos a nivel de sistema operativo. Y hablaremos también de lo que son los flow logs de VPC para poder filtrar, en este caso, poder analizar el tráfico que entra o sale de nuestra VPC. Bien, por lo tanto, vamos a hablar del servicio de Amazon Virtual Private Cloud. Bien, el servicio de Amazon Virtual Private Cloud es un servicio que me va a permitir aprovisionar redes privadas virtuales dentro de la nube de AWS, de tal forma que nosotros vamos a poder crear una infraestructura de red privada en la nube o poder extender nuestra infraestructura de redes on-premise a la nube de AWS. Cuando nosotros creamos una VPC, tenemos que pensar que una VPC es un recurso regional. Por tanto, hay que elegir la región donde se crea. Aquí la tenemos, por ejemplo, este tipo de región. A continuación, tenemos que saber que una VPC abarca todas y cada una de las zonas de disponibilidad de nuestra región. Es decir, si queremos, podemos hacer una red que sea altamente disponible en todas y cada una de las zonas de disponibilidad. Que quiero de las 3, 4 zonas de disponibilidad que tengo en mi región, quiero solamente trabajar en 2, no hay ningún problema, trabajo en 2 y hago que mi VPC abarque 2 zonas de disponibilidad. Pero insisto, podemos hacer que abarque todas y cada una de las zonas de disponibilidad de nuestra región. Bien, cuando nosotros definimos una VPC, fijaros, esta VPC aquí está en este cuadro que está en color añil, tenemos que definir como mínimo un bloque de direcciones IPv4, ¿vale? Este bloque de direcciones IPv4 tiene que ser, normalmente suele ser un bloque de direcciones IP privado que no existe en la Internet pública, ¿de acuerdo? La VPC es compatible tanto con direccionamiento a nivel de IPv4 como a nivel de direccionamiento IPv6. Hablaremos luego de los direccionamientos a nivel de IP. Por otra parte, ¿vale? Nosotros vamos a poder dividir nuestro direccionamiento. Imaginaos que aquí yo tengo la 10.0.0./16. Vamos a poder dividir ese direccionamiento, esas direcciones IPs que forman parte de ese bloque, en las diferentes subredes. ¿De acuerdo? Entonces, ahora luego hablaremos también de subredes, veremos cómo podemos crear tanto subredes públicas como subredes privadas. ¿Vale? Entonces, estas subredes públicas, imaginad vosotros que queréis montar una aplicación y la aplicación tiene varias capas. Imaginaos que yo tengo una aplicación donde los usuarios de mi aplicación se conectan a mi aplicación a través de una capa web. Una capa donde yo tengo mis servidores web que proporcionan la lógica, todo lo que es la capa de presentación, ¿no? Y por lo tanto estos servidores web, pues estos servidores web tienen que tener un punto de enlace que esté expuesto públicamente mediante una IP pública, ¿no? Una o varias IPs públicas. Pero ¿qué ocurrirá? Bueno, pues detrás de ese servidor web habrá a lo mejor una capa de aplicación, es decir, que cuando esos clientes hagan una solicitud a mi aplicación, ¿vale? A través de un formulario web, por ejemplo, pues podemos enviar esos datos a una capa de aplicación para que procese esas solicitudes. Imaginaos, por ejemplo, una tienda online. Bueno, pues la capa de aplicación sería la que procese, por ejemplo, los pedidos de esa tienda online. Y luego después a lo mejor pues podemos tener que esa capa de aplicación pues actualiza una base de datos donde tengo el stock de mis productos, donde guardo mis pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso hablamos de una arquitectura en varias capas. Tenemos una capa que es la capa web, tenemos una segunda capa que es la capa de aplicación y tenemos una tercera capa que es la capa, en este caso, de mi base de datos. Bien, desde un punto de vista, si esto yo lo tengo que implementar en una VPC, ¿vale? Yo, la parte que es visible desde la Internet pública, pues van a ser precisamente mi capa web. Esta es la capa que es accesible públicamente. Por lo tanto, esa capa web yo la voy a ubicar dentro de lo que nosotros denominamos subredes públicas. ¿De acuerdo? Las subredes públicas van a estar los recursos que van a ser accesibles públicamente a través de la Internet. Mientras que el resto de los componentes o el resto de las capas de mi aplicación la voy a desplegar en sus redes privadas para protegerlos, ¿vale? A mí no me interesa que nadie desde fuera pueda acceder a mi capa de aplicación y menos a mi base de datos desde el exterior. A mi base de datos solamente va a poder acceder la capa de aplicación y a la capa de aplicación solamente va a poder acceder la capa web. Por lo tanto, esta arquitectura de múltiples niveles, nosotros vamos a poder implementarla dentro de una VPC en base a sus redes públicas y sus redes privadas. ¿Vale?
Mi capa de aplicación y mi capa de base de datos estarán en sus redes privadas, mientras que la capa web estará en sus redes públicas. Aparte, fijaros que lo que comentábamos el otro día, podemos aprovechar las múltiples zonas de disponibilidad para crear infraestructuras de red altamente disponibles, como en este caso que veis aquí. Yo lo que hago, fijaros, es que replico, en este caso para una aplicación de 2 capas, replico la capa, la subred pública y la subred privada en 2 zonas de disponibilidad diferentes. De tal forma de que yo, fijaros, puedo desplegar la capa web, la podría desplegar en las subredes públicas de las 2 zonas de disponibilidad, igual que la capa de base de datos, pues también podemos desplegarla en diferentes subredes privadas, en diferentes zonas de disponibilidad. De tal forma de que si se me cae una zona de disponibilidad, no pasa nada, voy a poder seguir operando mi carga de trabajo en otra zona de disponibilidad, haciendo que mi aplicación sea altamente disponible. ¿Vale? Luego hablaremos de las subredes públicas y luego hablamos también de las subredes privadas y vamos a hacer una demo precisamente de cómo podemos crear una arquitectura para una aplicación multicapa que sea altamente disponible. Bien, antes de nada vamos a hablar precisamente de ese direccionamiento, ¿vale? El direccionamiento de la VPC. Fijaros que hemos dicho que a una VPC hay que asignarle como mínimo un bloque de direcciones IPv4. También podemos asignarles bloques IPv6. Es más, a la misma VPC puede llegar a tener hasta 5 bloques IPv4 y hasta 5 bloques IPv6. Recordad que las IPv4 son direcciones IPs de 32 bits, mientras que las IPv6, ¿vale?, es una mejora para poder tratar el problema del agotamiento de direcciones IPs, que actualmente eso ya ha sucedido. ¿Vale? Entonces, la idea es migrar a otro modelo de direccionamiento IP diferente. En este caso hablamos de IPv6, donde las direcciones IPs tienen 128 bits. ¿Vale? Si echáis cuentas, pues 2 elevado a 128 es el número de direcciones IPs V6 que podemos llegar a tener actualmente. Es un número muy, 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 muy grande que en principio tardaríamos siglos y siglos en poder alcanzar esa cantidad de dispositivos que tengan esas IPs públicas. Bien, por lo tanto, vamos a hablar de las direcciones IPs, porque vamos a centrarnos de momento en las IPv4. Y para asignar una dirección IP a cada una de nuestras máquinas, antiguamente se empleaban las direcciones IPs de clase A, clase B, clase C, ¿vale? Entonces las de clase A pues eran de la forma, pues por ejemplo, desde la dirección 1.0.0.0 hasta la 127.0.0 o 127.255.255.255, ¿vale? Es decir, son direcciones IPs que tienen que tener una máscara de /8, hablaremos de esto. Esas serían las de tipo A, ¿vale? Las de tipo B eran aquellas que tenían una máscara /16 y las de tipo C eran las que tenían /24. Y luego estaban las de tipo D, que eran direcciones multicast, las de tipo E, que eran reservadas, etcétera. No sé si habréis estudiado esto o lo habéis visto en algún lugar, ¿no? El caso es que este tipo de direccionamiento de clase A a clase B, que es la clase C, actualmente esto ya no se utiliza, ¿vale? Esto ya está completamente obsoleto y lo que se utiliza es lo que se denomina classless interdomain routing, o sea, bloques CIDR, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un bloque CIDR? Pues un bloque de CIDR está compuesto por una dirección IP de esta forma, con una máscara, que esta máscara puede ser un número determinado, un número entre 1 y 32, ¿vale? O entre 0 y 32. Entonces, ¿qué significa la máscara esta de aquí? Por ejemplo, este /24. Bien, este /24 lo que significa dentro de una determinada dirección IP es que los primeros 24 bits de la dirección IP están destinados para representar la red y la subred dentro de la dirección IP. Mientras que los 8 restantes, hasta los 32, es decir, 32 menos 24, 8, los 8 restantes hacen referencia al número de máquina dentro de la red. Me explico. Esta dirección de aquí, 192.168.10/24. Esto es una IP de una red con una máscara /24, que significa que los 24 primeros bits, es decir, estos de aquí, fijaros que descompuestos en binario, pues serían estos 24 bits que veis aquí. Esto es la parte que está relacionada directamente con la red o subred, es decir, todas las máquinas que tengan estos mismos bits dentro de la IP van a poder comunicarse entre ellas, independientemente de lo que tengan en el último bloque de bits, ¿de acuerdo? Es decir, todas las que empiecen por estos 24 bits, es decir, todas las que empiecen por 192, 168, 1,
van a poder comunicarse entre ellas, van a estar dentro de la misma red. Y luego la siguiente parte es la parte flexible, lo que indica el número de máquinas dentro de la red. Es decir, que si yo tengo la 192.168.1.7 y la 192.168.1.234, con esa máscara barra 24, ¿vale? Significa que como las dos máquinas comparten los primeros 24 bits, esas máquinas están dentro de la misma red y por lo tanto se van a poder comunicar entre ellas, ¿vale? Máquinas que no tengan los mismos bits de red, ¿vale? No se van a ver en principio entre ellas y necesitan de algún tipo de mecanismo de enrutamiento. Bien, en AWS, bueno, en Internet existen una serie de rangos de direcciones IPs que no existen, bueno, no en Internet, perdón, me he expresado mal. En la actualidad existen una serie de rangos de direcciones IPv4 que se consideran rangos de IPs privadas. Y esos rangos de IPs privadas están reservados para máquinas que no están conectadas directamente a Internet. Es decir, máquinas con No hay ninguna máquina en Internet que tenga la dirección IP, por ejemplo, 10.3.5.8, ¿vale? Eso es falso, porque esa es una dirección IP privada que puede estar en cualquier red local, ¿vale? Luego están las 172.16 hasta las 172.31. Todo lo que empiece por 172.16 hasta el 31, 17, 18, 19, 20, etcétera, hasta el 31 también son privadas. Y luego están las 192, 168. Todo lo que empiece por 192, 168 también se considera IP privada. Es decir, que no existe en Internet una máquina que tenga ese direccionamiento. El tema del direccionamiento privado se utiliza también principalmente pues también para paliar el problema del agotamiento de direcciones IPs. Esto lo podemos ver desde nuestras casas, ¿no? Nosotros podemos tener un router doméstico, ¿vale? El router doméstico tiene una única IP pública y nosotros los dispositivos que tenemos conectados domésticamente a través de ese router, todos tienen direcciones IPs privadas diferentes. Y salimos todos a Internet, compartimos Internet a través de la IP pública que tiene ese router. Este router hace como una especie de NAT, ¿vale? De traducción de direcciones de red para proporcionar a todos nuestros dispositivos salida a Internet a través de una única dirección IP pública, ¿no? Entonces, esto nos da la ventaja de que podemos trabajar con redes locales y que todas ellas puedan acceder a Internet compartiendo la misma IP pública. Bien, en AWS nosotros cuando creamos una VPC tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que las máscaras de red que podemos utilizar pues están limitadas, ¿vale? La máscara de red de la red más grande que podemos utilizar son barra 16. Barra 16, ¿qué significa? Que de los 32 bits que tiene la dirección IP, los 16 primeros están destinados a la IP a la red o subred, y los 17 restantes pues están destinados al número de host. Por tanto, si yo tengo 16 bits de red, ¿vale? ¿Cuántos tengo de host? Pues tengo otros 16, hasta los 32, ¿no? Por tanto, ¿cuántas máquinas puedo llegar a tener en una red barra 16? Pues puedo tener hasta 2 elevado a 16 direcciones IPs diferentes, ¿no? Sin embargo, la máscara más pequeña que puedo utilizar, en este caso en AWS, es la barra 28, ¿vale? Entonces, la barra 28 para red, ¿qué significa? Que tenemos, en este caso, para el host, tenemos únicamente 4 bits, ¿vale? 32 menos 28, 4. Y por lo tanto, las redes son pequeñas porque solamente podamos tener 2 elevado a 4, que son 16 máquinas, ¿no? Mientras que en estas 2 elevado a 16, pues tenéis 16 por 65.536 máquinas, ¿vale? Que es lo que vale 2 elevado a 16. ¿Vale? O sea, tenemos capacidad de direccionamiento suficiente para todas las máquinas de nuestra red. Bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros definimos sus redes públicas y sus redes privadas, en AWS nosotros no definimos una subred como pública o como privada. Yo simplemente creo una subred. ¿Y qué es lo que hace a una subred pública frente a una subred privada? Bueno, pues es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver los componentes, en este caso, de la VPC y vamos a ver cómo definimos una subred pública y cómo definimos sus redes privadas. En primer lugar, nosotros dentro de una VPC podemos crear un dispositivo, que es el que estoy marcando, que es el Internet Gateway. ¿Qué es el Internet Gateway?
Es un dispositivo virtual, completamente administrado, altamente disponible, escalable horizontalmente dentro de nuestra VPC, que nos va a permitir acceder a Internet y que nuestros recursos sean accedidos desde la Internet pública. Es decir, proporciona esa puerta de enlace que necesitamos para que nuestra VPC pueda comunicarse con el exterior. Entonces, si nosotros queremos que una subred sea pública porque queremos alojar el frontend de nuestra aplicación en esa VPC, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que todo el tráfico que se genere dentro de nuestras subredes que vamos a considerar públicas, todo el tráfico no local sea redireccionado hacia ese Internet Gateway. Es decir, ¿y esto cómo se consigue? Se consigue, ya lo veremos, con lo que se denominan tablas de rutas. Pero eso es la idea principal. El Internet Gateway nos va a permitir que nuestras subredes públicas puedan enviarle todo el tráfico no local, se considera tráfico no local, a todo aquel tráfico que no vaya con destino a la propia VPC. Es decir, que si esta subred pública envía tráfico a la subred privada, eso es tráfico local, ¿vale? Todo tráfico local es cuando yo quiero acceder a algo que se encuentra en la Internet pública, ¿vale? Entonces, el Internet Gateway me sirve para eso. Bien, es un dispositivo que no cuesta nada. Yo lo puedo crear y me proporciona ancho de banda más que suficiente para poder acceder a cualquier recurso en Internet. Además, ¿cuánto ancho de banda? No tengo que preocuparme. Escala. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? 100, 200 gigabits por segundo. 200 gigabits por segundo. ¿Vale? Realmente el límite, el cuello de botella no está en el Internet Gateway, está en nuestras instancias F2. ¿Vale? En los adaptadores de red de nuestras instancias F2, que luego hablaremos de ellos. Bien, eso por una parte. Por otra parte, fijaros que a las subredes se les otorga también un bloque CIDR, un bloque de direcciones IPs. Volvemos a la transparencia anterior, fijaros que hemos dicho que esta va a tener una 10.0.0/16. Es decir, ¿que eso qué significa? Significa que los 16 primeros bits hacen referencia a la red y los 8 siguientes hacen referencia al número de máquina dentro de la red. Pero claro, ¿qué tengo que hacer? Como yo voy a dividir el espacio de direcciones de mi VPC en diferentes subredes, a cada una de esas subredes tengo que asignarle también un bloque CIDR, subconjunto del bloque CIDR de nuestra VPC. ¿Vale? Para esto existen diferentes técnicas. Por ejemplo, lo que se denomina VLSM, para poder calcular de forma óptima cuál es el intervalo de direcciones IP que tengo que asignarle dentro de mi red, ¿no? Entonces, imaginaros que, por ejemplo, yo aquí parto de la 10.0.0/16 y lo que hago es que divido, en este caso, en 4 subredes, en 4 espacios. En 4 espacios que son /24. Bueno, pues la 10.0.0/24 es una red que está dentro de la 10.0.0/16. La 10.0.1.0/24 también está dentro de la 10.0.0/16. Lo que tengo que asegurarme es que no existan direcciones IPs comunes entre las diferentes subredes. Es decir, que la intersección entre los espacios de direccionamiento de las subredes tiene que ser el conjunto vacío. No, dicho de otra forma, no pueden haber una IP que está en varias subredes a la vez. ¿Vale? Una IP siempre tiene que estar únicamente dentro de una subred. Por lo tanto, no pueden solaparse los espacios de direccionamiento. Bien, hemos comentado que las subredes públicas permiten el acceso, en este caso, a los recursos de Internet directamente y también permiten que desde la Internet pública puedan accederse a esos recursos. Pero, ¿qué ocurre con los recursos que se encuentran en las subredes privadas? Pensad una cosa. Yo lo que tengo que hacer es protegerlos para que desde el exterior no se pueda acceder directamente a esos recursos. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo aquí tengo un motor de base de datos dentro de mis subredes privadas. ¿Debo proteger también para que mis recursos que se encuentran en sus redes privadas accedan a la Internet pública? Es decir, yo lo que quiero evitar es este tráfico, el tráfico entrante, que no llegue directamente a mis bases de datos, ¿no? Que quiero protegerlo. Pero ¿puedo permitir que mis bases de datos puedan realizar conexiones a la Internet pública? Pues pensad que puede ser lógico, ¿no? Puede ser lógico que quiera permitirlo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor quiero actualizar los motores de la base de datos, ¿no? Actualizar los parches de seguridad, actualizar el motor de la base de datos, descargar algún tipo de paquete o de dependencia que pueda utilizar dentro de mi aplicación.
Insisto, el tráfico de salida puede ser que en un momento determinado tenga que permitirlo. Pero claro, ¿qué ocurre? Que como estas instancias o estas máquinas que se encuentran en sus redes privadas no tienen acceso directo al Internet Gateway, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que proporcionarle un acceso a Internet seguro. ¿Cómo se lo proporcionamos? Podemos hacerlo de dos formas. Primero, con estos dispositivos que veis aquí. NAT Gateway. ¿Qué son los dispositivos NAT Gateway? Los dispositivos NAT Gateway van a permitir, son dispositivos también completamente administrados, altamente disponibles dentro de una zona de disponibilidad y escalables horizontalmente. ¿Para qué? Para proporcionar acceso a Internet a los recursos que se encuentran en sus redes privadas. Entonces, ¿cómo funciona esto realmente? Bueno, los NAT Gateways yo los voy a desplegar en sus redes públicas. Es como una instancia más, imaginároslo. Pero una instancia completamente administrada por AWS. Yo no tengo que hacer nada, simplemente desplegarlo. Digo, quiero un NAT Gateway aquí, en esta subred pública. Y configurar, en este caso, mi base de datos, por ejemplo, para que cada vez que quiera acceder a Internet, le envíe esas solicitudes a ese NAT Gateway. Y ese NAT Gateway, al encontrarse en una subred pública, ¿qué es lo que hará? Enviará todo el tráfico directamente al Internet Gateway. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues que el NAT Gateway será quien dé la cara por nuestros recursos privados. Es decir, todo el tráfico que salga hacia Internet a través de un NAT Gateway va a salir con la IP pública de ese NAT Gateway. Y mis recursos privados van a quedar enmascarados. Igual que ocurre en nuestras casas con nuestras máquinas domésticas y los routers que tenemos para acceso a Internet. Nadie, en principio, desde fuera debería poder acceder a nuestros recursos privados. ¿Por qué? Porque todos comparten la misma IP pública. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces nosotros podemos tener una gateway, esa es la opción, pero fijaros que hemos comentado que el NAT Gateway es un dispositivo que es altamente disponible dentro de una zona de disponibilidad. Claro, es decir, que este dispositivo para mí es como si fuese una caja negra. Si esa caja negra tiene algún tipo de problema, no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque es altamente disponible dentro de la zona de disponibilidad. Ahora bien, si la zona de disponibilidad se me cae, es decir, hay una inactividad que hace que toda la zona de disponibilidad quede afectada, evidentemente ahí tengo un problema. ¿Por qué? Porque mi NAT Gateway también va a quedar afectado. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero diseñar una infraestructura de red altamente disponible? Pues lo que veis aquí. ¿Veis? Como tengo dos zonas de disponibilidad, creo dos NAT Gateways, uno por cada zona de disponibilidad. ¿Se me queda una zona de disponibilidad? No pasa nada. Tengo otra base, otra copia aquí de la base de datos que va a poder acceder a ese NAT Gateway y va a poder descargar, en este caso, los paquetes de Internet. Insisto que el NAT Gateway solamente me va a permitir salir hacia Internet, pero nunca va a permitir la entrada de Internet directamente a mis recursos privados. Bien, por otra parte, quiero que entendáis también que cada uno de los recursos que nosotros desplegamos dentro de una VPC tiene lo que se denomina una interfaz de red. Aquí no lo tenéis, si queréis anotadlo, ¿de acuerdo? Todos los recursos tienen una interfaz de red que denominamos nosotros interfaz de red elástica o ENI, ¿vale? A partir de ahora. ENI es Elastic Network Interface. ¿Esto qué es? Es una tarjeta de red virtual para nuestras instancias C2. Por lo tanto, si es una tarjeta de red, ¿qué va a tener? Pues va a tener una IP privada, ¿vale? Todos los recursos que se encuentran dentro de nuestra VPC van a tener una IP privada siempre, sin ningún tipo de excepción. Y adicionalmente, los recursos que se encuentren en sus redes públicas van a poder tener también vinculado a esa interfaz de red elástica, van a poder tener vinculada una IP pública para poder comunicarse a través de la Internet pública. ¿De acuerdo? Insisto, siempre una IP privada y aquellos que se encuentren en sus redes públicas pueden tener una IP pública. Bien, hablando de IPs públicas. Imaginaros que yo tengo que montar, por ejemplo, un servicio web, como este que veis aquí, imaginaros en este gráfico. Entonces, mis instancias que se encuentran en las subredes públicas tendrán una IP pública. Pero ¿qué pasa si yo detengo la instancia EC2 porque tengo que hacer algún tipo de mantenimiento y luego la vuelvo a iniciar? Recordad que lo comentábamos ayer que una instancia que se detenga y se vuelve otra vez a iniciar cambia de hardware físico, ¿vale? En el 99,999% de los casos.
Y ello conlleva también que la dirección IP pública cambie. ¿Por qué? Porque las direcciones IP públicas son dinámicas. Es decir, yo detengo la máquina, la vuelvo otra vez a iniciar, me asigna una IP pública diferente. ¿De acuerdo? Esto puede representar un problema. ¿Por qué? Porque imaginaos que estoy montando un servicio y cada vez que yo detengo la instancia y la inicio, se me crea o se me asigna una dirección IP diferente, pública. Ojo, la privada nunca cambia. La privada es estática, no se modifica nunca. Pero la pública sí que cambia. Entonces, eso me supone un problema. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tengo que comunicar a mis clientes que acceden a mi aplicación que han cambiado la dirección IP. En segundo lugar, si mis clientes tienen algún tipo de cortafuegos corporativo que te hacen un whitelisting, es decir, una lista blanca, en este caso diciéndome cuáles son las direcciones que tienen permitidos salir sus recursos hacia la Internet pública, es decir, hace un whitelisting de mis direcciones IPs, si yo las cambio, ¿qué ocurre? Que tengo que estar informándole, el cliente tiene que cambiar sus reglas de cortafuegos, añadir las nuevas direcciones IPs a su lista blanca para poder trabajar. ¿Vale? Entonces, la idea es que si yo monto algún servicio web o algún servicio que requiera una IP pública, lo normal es que utilice IPs estáticas, ¿no? Y ese concepto existe en AWS y es lo que se conoce como EIP o dirección IP elástica. Elastic IP. ¿Qué es una IP elástica? Una IP elástica es una IP pública estática, que no cambia nunca. ¿Vale? De esa forma, si yo detengo la instancia C2 y la vuelvo a iniciar, va a tener siempre la misma IP pública. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo asignar una IP pública o una IP elástica a un adaptador de red elástico, a una interfaz de red elástico, para precisamente disponer siempre de la misma dirección IP pública. Bien, por otra parte, eso por una parte. Por otra parte, imaginaros, por ejemplo, que yo quiero extender mi red on-premise a la nube de AWS. Yo aquí tengo mi centro de datos corporativo, tengo una red local en mi centro de datos y quiero extender y comunicar mi infraestructura de red on-premise con la VPC que yo he creado en la nube. ¿Qué puedo hacer en este caso? Hay dos soluciones. La primera de ellas es la que tenéis reflejada en este esquema, que es utilizar lo que se denomina una VPN, en este caso administrada por AWS. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una VPN? Pues una red, en este caso privada, virtual, que vamos a poder crear. Entonces, ¿qué requerimientos necesitamos para disponer de una VPN? En primer lugar, desde el lado de AWS necesitamos crear otro dispositivo altamente disponible. Es más, no hablamos de altamente disponible, hablamos de tolerante a fallos, ¿vale? Que se denomina el Virtual Private Gateway. ¿Y esto qué es? Es un gateway. Es un gateway igual que el Internet Gateway, pero en este caso ese gateway va a proporcionar acceso a mis instancias EC2 para que puedan alcanzar a través de esa conexión de VPN a mi entorno on-premise. ¿Vale? Es otra puerta de salida, pero en este caso no hacia la Internet pública, sino hacia nuestro entorno de red privada corporativa. Y luego del lado del cliente necesitamos aprovisionar un Customer Gateway, un gateway de cliente. Ese gateway de cliente, ¿qué puede ser? Puede ser un router físico, puede ser una máquina virtual. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser compatible con ciertos tipos de protocolos de tunelación o de túneles o de VPNs. En este caso, tiene que ser compatible con el protocolo L2TP, ¿vale? Layer 2 Tunneling Protocol, ¿vale? Layer 2 Tunneling Protocol, con seguridad IPsec, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, una vez nosotros tengamos ese dispositivo en nuestro entorno on-premise, ¿qué es lo que hacemos? Pues tiramos una conexión de VPN y nos conectamos a ese Virtual Private Gateway. La conexión de VPN tiene una serie de características. En primer lugar, todos los datos hemos comentado que están cifrados en tránsito, utilizando este tipo de protocolo de túnel con seguridad IPsec. En segundo lugar, tener en cuenta que la VPN atraviesa la Internet pública. Es como si nosotros, imaginaos que tenemos que atravesar una montaña para llegar de un sitio a otro. Pues lo que hacemos es que creamos como una especie de túnel, ¿vale? En vez de dar la vuelta a la montaña que es como si fuese un acceso público por donde va todo el mundo, nosotros cavamos un túnel, ¿vale? Y toda la información
viaja por ese túnel hasta que llegamos a nuestro Virtual Private Gateway, ¿vale? Atravesaríamos esa montaña, ¿no? Y toda la información va por ahí cifrada y va oculta. Otra de las características que tienen las VPNs es que se crean, cuando yo creo una VPN, se crean dos túneles, ¿vale? Se crean dos túneles, ¿por qué? Pues porque volvemos otra vez a lo mismo, al concepto de alta disponibilidad. Estos túneles son conexiones o enlaces que tienen como capacidad máxima o como velocidad máxima 1,25 gigabits por segundo. ¿Por qué dos? Pues para alta disponibilidad. Si se nos cae uno, tenemos el otro. Además, AWS nos recomienda que los configuremos ambos. No dejemos uno, no solamente configuremos uno y utilicemos uno y el otro lo dejemos sin configurar. No, ¿por qué? Porque AWS realiza mantenimientos periódicos sobre los túneles. Entonces puede ser que algún túnel para hacer un mantenimiento lo tumbe, ¿de acuerdo? Porque ten en cuenta que este VPN es un servicio administrado por AWS. AWS hace mantenimientos periódicos. Puede ser que tumbe un túnel y si nosotros no tenemos configurado el segundo túnel, nos quedamos sin conexión. ¿De acuerdo? Entonces, dos túneles de 1,25 gigabits por segundo de capacidad máxima. Ten en cuenta que este concepto de capacidad máxima, ¿por qué? Porque atraviesa la Internet pública. Y la Internet pública hay muchos problemas de congestión, hay problemas de exceso de tráfico, de cuellos de botella, etcétera. Y lo normal es que las conexiones de VPN administradas pues den en torno a los 900 megabits por segundo, ¿vale? No suelen entregar más, ¿vale? Debido a esa restricción. Por otra parte, no se puede hacer agregación de enlaces. Es decir, que yo tengo dos túneles de 1,25 gigabits por segundo. No puedo configurarlos y agregarlos para tener una conexión de 2,5 gigabits por segundo, ¿vale? A priori. Se puede, pero no así directamente. Entonces, no agregables en principio. Y bueno, esta conexión pues no es relativamente cara. Se paga por tráfico que entra y sale de la VPN. Se puede aprovisionar de forma más o menos rápida. A lo mejor en 15, 20 minutos podemos tener una VPN levantada y completamente operativa, ¿no? Eh, pero ahora fijaros en una cosa. Imaginaos que nosotros como empresa tenemos que establecer una conexión híbrida entre nuestra red local y nuestro entorno on-premise, pero en este caso imaginaos que necesito por temas de cumplimiento, una conexión dedicada. Una conexión que no atraviese la Internet pública. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Existe lo que se denomina una conexión de tipo Direct Connect, que esto es otra alternativa a la VPN. ¿En qué consiste Direct Connect? Direct Connect es un servicio que me permite aprovisionar enlaces de comunicaciones entre un entorno on-premise y la nube de AWS mediante una línea de fibra óptica monomodo. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Bien, nosotros tenemos aquí nuestra VPC, ¿vale? En nuestra región. Entonces, todas las regiones, aparte de la zona de disponibilidad, de todo lo que hablábamos el otro día, tienen ubicaciones de Direct Connect. ¿Y qué es una ubicación de Direct Connect? Bueno, una ubicación de Direct Connect es una ubicación, un centro de comunicaciones que generalmente no pertenece a AWS, sino a un socio de AWS, ¿vale? Dependiendo del país donde tengamos, pues hay diferentes socios de AWS que son, insisto, proveedores de este tipo de conectividad. Entonces, dentro de esa ubicación de Direct Connect, dentro de ese proveedor de comunicaciones, que insisto, es un partner, es un socio de AWS, ¿qué es lo que hay? Pues hay, por decirlo así, una caja, un cage, ¿vale? Una jaula, donde están los routers de AWS. Y por otra parte, hay otra sección, que es donde están los routers o la caja del cliente, la jaula del cliente. Y ahí están los routers de los clientes. Es decir, que en teoría, es que el cliente tiene que traer un router para que se produzca la interconexión entre el router de AWS y el router del cliente. En la práctica esto no es así. ¿Por qué? Porque es el partner, el socio de AWS, quien, en nombre del cliente, pone su router para conectarlo al router de AWS. Entonces nosotros este procedimiento lo empezamos como clientes firmando lo que se denomina una LOA, una carta de autorización, una Letter of Authorization. Y a partir de esa LOA, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues se cablea mediante un enlace de fibra óptica monomodo desde nuestras instalaciones locales hasta la ubicación de Direct Connect. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos, me parece que son 3 ubicaciones de Direct Connect, si no recuerdo mal, con 3 proveedores diferentes. Entonces yo elijo uno, ¿vale?
contacto con el proveedor directamente con el socio de AWS y puedo aprovisionar la conexión de Direct Connect. Las conexiones de Direct Connect pueden llegar hasta una velocidad de 100 gigabits por segundo. ¿Vale? Para conexiones de más de 10 gigabits por segundo, tengo que contactar directamente con AWS, no puedo hacerlo a través de un socio. ¿Vale? Es AWS quien interactúa directamente con los socios para provisionar esas líneas o esos enlaces de comunicación. Para velocidades inferiores podemos hacerlo directamente con los socios, con los partners de AWS. Entonces, insisto, una vez firmada esa LOA, se produce la instalación de esa línea de fibra óptica monoduo. Imaginaros que este procedimiento, bueno, no es un procedimiento inmediato, no es como una VPN que en cuestión de 20 minutos lo tenemos. El procedimiento de instalación de una Direct Connect puede durar de 4 a 6 semanas. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que requiere cableado físico, ¿vale? Requiere una serie de pasos que hay que ir dando sucesivamente. Una vez creado ese enlace de fibra óptica, se produce la conexión entre el router del cliente y el router de AWS, dentro de esa ubicación de Direct Connect. ¿De acuerdo? De tal forma que a partir de aquí nosotros vamos a poder crear diferentes interfaces, que le llamamos nosotros VIFs, ¿vale? Interfaces virtuales. Y con esos interfaces virtuales no solamente vamos a poder acceder de forma privada a la VPC, sino a otros servicios de AWS. Por ejemplo, si aquí yo tengo el servicio de S3 dentro de esta región, bueno, pues también voy a poder acceder de forma privada a través de ese enlace de Direct Connect al resto de servicios de AWS dentro de esa región. ¿Vale? Por lo tanto, diferencias con respecto a la VPN. En primer lugar, se trata de un servicio dedicado, ¿vale? Por lo tanto, esta conexión no atraviesa la Internet pública. Si no atraviesa la Internet pública, ¿qué podríamos decir? Desde el punto de vista del rendimiento, ¿el rendimiento sería predecible o no sería predecible? ¿Qué pensáis? Si yo digo, yo contrato una línea de 100 gigabits por segundo, ¿pensáis que me dará esos 100 gigabits por segundo o no me los dará o me dará menos? Te hará lo que es, ¿no? Claro, efectivamente, me darán los 100 gigabits por segundo porque es una línea dedicada. Es una línea punto a punto, ¿no? No es una conexión multipunto. Por tanto, me daría esos 100 gigabits por segundo que yo estoy contratando. Por otra parte, es una línea dedicada. ¿Pensáis que es necesario que la información viaje cifrada a través de esa línea dedicada para el cliente? ¿O por el No, contrario, no sería necesario? no debería ser necesario porque en ningún momento tiene ningún riesgo con la internet pública, ¿no? Efectivamente, todo el tráfico no pasa a través de la Internet pública, por lo tanto la información no debería ir cifrada, ¿no? Efectivamente, la información de Direct Connect no va cifrada por defecto, pero sin embargo existen opciones para cifrarlos. Hay requerimientos de empresas que tienen normativas de cumplimiento que dicen que no, que todos los datos que salgan de mi centro de datos on-premise tienen que ir cifrados en tránsito. Bueno, en ese caso tenemos varias posibilidades. La primera de ellas, pues una vez tenemos nuestro enlace de fibra óptica creado, creamos una VPN que vaya por ese enlace de fibra óptica, ¿vale? Claro, esto tiene un problema, que si yo tengo una línea de 100 gigabytes por segundo y tengo un enlace de VPN a través de ese tubo de 100 gigabytes por segundo, y bueno, ¿qué pasa con el resto de...? Porque en este caso la conexión, hemos comentado, de VPN nos da 1,25 gigabytes por segundo. ¿Qué ocurre con hasta los 100 restantes? Bueno, pues sí, es cierto, tiene usted toda la razón del mundo, no va a poder aprovechar ese rendimiento. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que AWS, a partir de velocidades superiores a 10 gigabits por segundo, permite utilizar un protocolo de cifrado que se denomina MACsec, que está integrado dentro del propio servicio de Direct Connect, pero por defecto no está habilitado. Podemos habilitarlo y garantizar que toda la información cifrada en tránsito, también a través de ese tubo, a través de ese canal de Direct Connect, también esté cifrada, ¿vale? En tránsito. Bien, por tanto, información por defecto no cifrada, línea dedicada, no atraviesa la Internet pública, rendimiento predecible, ¿vale? Fijaros, cosas completamente contrarias a lo que es la VPN. Y luego el tiempo de aprovisionamiento, lo que hemos comentado, pues mucho más largo. Aquí estamos hablando de 4 a 6 semanas, lo más habitual. ¿Y qué pensáis con respecto al coste? ¿Qué será más caro? ¿Una conexión de VPN o una conexión Direct Connect? La de Direct Connect, ¿no? Direct Connect es muchísimo más cara, ¿de acuerdo? Es una conexión muy, muy cara y que evidentemente, pues, generalmente empresas que vayan a utilizar, pues, una línea de comunicaciones grande, ¿vale? Y privada, pues, accedan a ella, ¿vale?
Sofe, ¿alguno en su experiencia, alguna empresa o alguna aplicación concreta que conozca de Direct Connect? Pues lo que dije el otro día, os venís aquí a la página web de Direct Connect y miráis los clientes de Direct Connect. Hay cantidad de clientes de Direct Connect. A ver si vemos alguno. Eh, yo, por ejemplo, te puedo decir que las empresas como Deloitte, como Accenture, ellas tienen contratado líneas de Direct Connect, ¿vale? Pero vamos a echar un vistazo, ¿no? Entonces aquí tenéis las conexiones de red dedicada. Si les traes un vistazo luego aquí los clientes, pues mira, tenéis aquí casos prácticos de Blue, en este caso Tempus, Mindbody, en fin, tenéis diferentes casos de uso de Direct Connect de diferentes clientes. Pero insisto, hay muchísimos clientes que utilizan conexiones de Direct Connect. Si queréis echarle un vistazo aquí, lo podéis. Tenéis diferentes casos prácticos, ¿no? Por ejemplo, mira, Tempus X utiliza Direct Connect para procesar vídeos en 8K. Evidentemente, pues necesitamos para procesarlos en la nube AWS necesitamos ingestarlos, pues a lo mejor a través de un canal de un ancho de banda muy grande, ¿no? En este caso, pues podemos utilizar ese tipo de Direct Connect. Os voy a poner, por ejemplo, este sistema, ¿no? Fijaros que procesa vídeo en vivo, ¿vale? De partidos de fútbol profesional en velocidad a 40x, utilizando en este caso una conexión de Direct Connect y luego el servicio de containerización Amazon FS Anywhere, ¿no? Entonces, bueno, podéis echarle un vistazo a todo esto. Buscáis, insisto, a Connect y ahí tenéis ejemplos de casos de uso y de clientes que lo han utilizado, ¿vale? Pero, insisto, son ejemplos, que hay muchísimos más clientes que utilizan Direct Connect. Es un servicio que es bastante habitual en grandes empresas utilizarlo. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora, antes de pasar al siguiente punto, vamos a hacer una demo, vamos a ver cómo funciona la VPC, vamos a crear una VPC, imaginaos, para una arquitectura altamente disponible dentro de nuestra región, ¿no? Una arquitectura de red. Entonces voy a ir un momentito a la consola y voy a ir al servicio de Amazon VPC. Sí, Antes de Sergio. empezar, una duda, por esto de que hablábamos de que puede haber varias, una máquina de dos en dos zonas de disponibilidad, a nivel tanto de facturación como de lógica de datos para que se mantengan, ¿sabes? Cobran por dos máquinas, es una misma máquina que está accesible en dos zonas, si se cae una zona es la misma máquina, imagínate, o sea, hacen una escritura en base de datos en una zona caída, no funciona, en la otra zona hacen una escritura, cuando se rehabilita la zona es la misma máquina la que está levantada, no te cobran dos máquinas. ¿Te refieres al caso de bases de datos? Sí, por ejemplo. Vale, es que las bases de datos ya hablaremos de ellas y ya veremos cómo Vale, conmutan por error. Ahí el servicio de RDS tiene soluciones para alta disponibilidad, para mantener copias de la base de datos que se sincronicen automáticamente dentro de diferentes zonas de disponibilidad, ¿vale? Hablaremos de ello más adelante. Luego, por no adelantarme, no sé si vale. querías hacer referencia a No, otro. es que en general eso, la duda de si todo se duplicaba Claro, o la en principio disponibilidad. la idea es esa, es que si tú ten en cuenta que cuando planificas una estrategia de recuperación ante desastres, una política de planificación de desastres, tú tienes que planificar desde el caso más sencillo, que es simplemente que se te caiga a lo mejor una máquina virtual, hasta el caso más complejo, que es que se te caiga la región entera, ¿vale? No, Entonces, hay estrategias de recuperación ante desastres que son multiregión, ¿vale? Entonces, vale, en este caso solamente estamos abordando estrategias, o sea, vamos a hablar de lo que es la red, pero para poder recuperarnos en el caso de un fallo dentro de una zona de disponibilidad, no de la región completa. Entonces, la idea es que tú repliques tanto tu infraestructura de computacional de máquinas virtuales como de bases de datos en las diferentes zonas de disponibilidad, de tal forma que si falla algo puedas conmutar por error a la otra zona de disponibilidad. ¿Vale? vale, ahora sí. Venga, pues vamos a ir entonces a la VPC y voy a entrar dentro de esta VPC. Espera un momentito, voy a borrar algunas VPCs que tengo por aquí creadas. Por ejemplo, esta y esta. Eh, que tengo aquí algunas cosas que. Y esta también. Wow. Hay dos interfaces de red. Espera un momentito.
Ok, vamos entonces a ver cómo podemos crear nuestra VPC, ¿no? Ok, entonces aquí dentro del servicio de VPC, ¿vale? De la consola de VPC, que yo aquí tengo el atajo para poder acceder a él, pues aquí nos aparecen las VPCs que tenemos creadas dentro de nuestra región. En primer lugar, comentaros que siempre va a haber una VPC creada y esa VPC se denomina VPC por defecto, ¿vale? Y la VPC por defecto es esta que estoy marcando aquí, ¿vale? Esta que aquí, que no sé si os fijáis, aquí en la parte derecha tiene una que pone Default VPC y es la única que pone Yes. Esa Default VPC es la que vosotros siempre vais a tener en cualquier región y de vuestra cuenta de AWS. Es decir, vayáis a la región del norte de Virginia, vayáis a la región de España, la de Londres, la de Frankfurt, la que sea, tenéis la VPC por defecto, diferente. O sea, no es la misma, es diferente. Ten en cuenta que las VPC son recursos regionales. Pero en cada VPC, en cada región tenéis una VPC por defecto. ¿Para qué está pensada esta VPC por defecto? Bueno, pues esta VPC por defecto está pensada para que los clientes no tengan que crear una infraestructura de red, sino directamente cuando lanzan, por ejemplo, una instancia EC2, pues por defecto va a ir desplegada a esa VPC. ¿De acuerdo? Es una VPC donde solamente hay subredes públicas, no hay subredes privadas. Hay una subred pública por cada una de las zonas de disponibilidad dentro de la región. Y además el direccionamiento siempre es el mismo. 172.31.0.0/16. ¿Vale? Es decir, que el 172.31 me indica en este caso la dirección o los 16 bits de la red y luego los siguientes bits, los 16 bits restantes son los que me van a indicar el número de máquina dentro de esa red. Por lo tanto, voy a crear una VPC. Y en primer lugar, aquí tenéis un asistente que nos permite crear una VPC o crear la VPC con una serie de componentes adicionales. Yo voy a crear la VPC solamente y luego voy a ir añadiendo componentes adicionales conforme lo vayamos utilizando. Entonces, seleccionamos la opción de VPC Only y a continuación le ponemos el nombre a nuestra VPC. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ponerle VPC o mi VPC. Podemos asignarle un bloque CIDR IPv4. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle 192.168.0.0/16. ¿De acuerdo? Utilizo un direccionamiento con una red /16 para tener, pues, 2 elevado a 16 direcciones IPs, ¿no? A continuación podéis ponerle, si queréis, direcciones IPs V6, ¿vale? Fijaros, podéis utilizar ya un pool. Las direcciones IPv6 son públicas por naturaleza. Entonces aquí no existe el concepto de IP privada, IP pública. Hay tantísimas que todas son públicas. Entonces podéis utilizar, si queréis, un conjunto de direcciones IPv6 de las que tiene Amazon, o podéis vosotros mismos traer un conjunto de direcciones IPs a la VPC, ¿de acuerdo? ¿Veis? IPs creadas por mí, ¿vale? Yo puedo crear mi propio pool, definir si las tengo compradas, esas direcciones IPs. Las empresas grandes esto es bastante habitual. En mi caso, yo podría elegir, insisto, un rango de direcciones IPs gestionadas por AWS. Pero bueno, lo vamos a dejar sin IPv6 para no complicar el tema. A continuación tenéis la tenencia, que esta es la tenencia por defecto. ¿Esto qué significa? Significa que cuando vosotros lancéis una instancia EC2 dentro de vuestra VPC, por defecto la tenencia va a ser tenencia compartida. ¿Esto qué significa? Que por defecto en el mismo servidor físico van a ir diferentes instancias de diferentes clientes de AWS. ¿De acuerdo? Sin embargo, podéis cambiar la tenencia dedicada. ¿Eso qué significa? Que cada vez que vosotros lancéis una instancia dentro de esa VPC, va a ir a un servidor dedicado donde no va a haber instancias de otros clientes. Esto es lo que comentábamos el otro día, ¿no? Evidentemente, lanzar, tener en cuenta distancias dedicadas no es el comportamiento por defecto, pero por nosotros podemos cambiarlo aquí dentro de nuestra VPC y tiene un sobrecoste adicional. Bien, en este caso vamos a dejarla por defecto. Y por último vamos a crear nuestra VPC. ¿Vale? Otra cosa que quería comentaros. Aquí tenéis un botón que este lo han incorporado relativamente nuevo ahora en la consola de administración, donde podéis ver cuál sería, en este caso, la instrucción que necesitáis para utilizar la CLI para crear la VPC. ¿Veis? AWS EC2 create VPC, -- instant tenancy default, tal. Toda esta orden, vosotros podéis copiarla, ¿vale? Y podéis, en este caso, ejecutarla dentro de una CLI para crear esa VPC. ¿De acuerdo? Ok. Bien, por lo tanto, vamos a crear nuestra VPC y ya tengo mi VPC creada. Bien, fijaros que ahí tenéis la tenencia,
Por defecto, se ha creado un ID para mi VPC, que es este que veis aquí. ¿Vale? Podéis ver Disculpe, también. Sí. el tenancy, ¿qué hace referencia? Que no entendí, disculpa. El tenancy es el comportamiento de cuando tú vas a lanzar una instancia dentro de esa VPC. Si es default, significa que las instancias van a estar en hardware dedicado, en hardware compartido junto con otros clientes de AWS. Es decir, que las instancias que tú lances ahí pueden ir a parar a un servidor físico donde haya más instancias de otros clientes. Sin embargo, si tú le pones la tenencia por defecto de la VPC dedicada, por defecto, y si no lo cambias, cuando lances la instancia, van a ir a un servidor físico donde no hayan instancias de otros clientes, que solamente pueden haber instancias tuyas. Ya. Como lo de S2 de dedicada, estancias Claro, dedicadas, claro, exactamente, es lo mismo que lo de C2. Lo que pasa es pero que tú, a nivel de red. claro, lo que pasa es que tú defines el comportamiento por defecto cuando lanzas la instancia dentro de esa VPC, que luego le puedes hacer un override. O sea, cuando tú lanzas la instancia, tú le dices si es dedicada o si es compartida. ¿Vale? Ya, vale. Por defecto las VPCs es dedicada, perdón, es compartida, pero tú puedes cambiarlo para que todas las instancias que lances dentro de esa VPC, si no le dices nada, sea dedicada. ¿Vale? Eh, eh, eh. Bien, entonces tenemos también aquí una serie de ACLs, tenemos una tabla de rutas que luego hablaremos de ella. Y quiero que veáis también, en este caso, quiero que veáis que aquí me parecen que la resolución a nivel de DNS está habilitada, pero la resolución, los nombres de dominio de DNS no están habilitados. ¿Esto qué significa? Significa que cada vez que yo lance una instancia F2 dentro de esta VPC, se le va a asignar una dirección IP, pero no se le va a asignar un nombre de dominio que se pueda resolver a una dirección IP. Por lo tanto, eso es lo primero que tengo que cambiar de aquí, que eso no sé por qué el comportamiento lo han puesto así por defecto. Entonces, dentro de acciones vamos a editar la configuración de la VPC y vamos a habilitar esta opción que pone aquí Enable DNS Host Names. ¿Vale? Fijaros que está habilitada la resolución, pero no están habilitados los nombres de host. Está funcionando el servidor de nombres de dominio de la red, pero no se asignan nombres de dominio a las máquinas. Así que vamos a guardar. Bien, perfecto, ya lo tenemos guardado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué va a ser? Pues vamos a trocear nuestra VPC. Tenemos nuestra VPC que tiene su rango de IPs, que tenéis aquí, que es el 192.168.00/16. Pues, por ejemplo, imaginaros que vamos a montar pues, la siguiente arquitectura. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño gráfico y así lo seguimos. ¿Vale? Imaginaros que tenemos que montar una arquitectura de red como esta que vemos aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esta va a ser nuestra, imaginaros que esta es nuestra VPC, ¿no? Esta es la VPC y le vamos a asignar el rango, hemos dicho que el rango que tiene es el 192.168.00/16. Ok. Vamos a suponer ahora que queremos crear una arquitectura altamente disponible, en este caso, por ejemplo, en 3 zonas de disponibilidad. ¿Vale? Vamos a suponer que esta es la Z1, esta es la Z2 y esta es la zona de disponibilidad 3. Y ahora dentro de esa zona de disponibilidad lo que quiero hacer es crear subredes, ¿vale? Quiero crear subredes porque, por ejemplo, quiero crear una arquitectura multicapa de 3 capas y que sea altamente disponible en 3 zonas de disponibilidad. Entonces, ¿qué significa? Pues que voy a crear, por ejemplo, dentro de cada zona de disponibilidad una subred pública, ¿vale? Voy a crear una subred pública, por ejemplo, esta la vamos a llamar pub A, a esta la vamos a llamar pub B y esta la vamos a llamar pub C. ¿Qué direccionamiento le vamos a poner a cada una? Pues, por ejemplo, si os parece bien, a este le vamos a poner la 192.168.0.0/24. A este le vamos a poner la 192.168.1.0/24 y a este le vamos a poner la 192.168.2.0/24. Y luego vamos a crear una serie de subredes privadas, ¿no? Entonces, esas subredes privadas voy a crear, como va a ser una arquitectura en 3 capas, imaginaros que esta capa yo la tengo para montar, qué sé yo, voy a poner por aquí, por ejemplo, esta la quiero para montar mi capa web,
¿vale? La capa web va a ser todo esto. Luego aquí quiero montar mi capa de aplicación, la lógica de mi aplicación, que va a ser todo esto que veis aquí. Y luego, por último, quiero montar mi capa para tener mi base de datos, que va a ser todo esto que tenga yo por aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear, en este caso, 3 subredes también para mi capa de aplicación, que vamos a llamarle, por ejemplo, app A. Esta va a ser la app B y esta va a ser la app C. Por ejemplo, pues vamos a ponerle bloques 192.168.3.0/24. Vamos a ponerle aquí la 192.168.4.0/24 y esta va a ser la 192.168.5.0/24. Y aquí, por ejemplo, pues tendremos nuestra capa de base de datos. Aquí tendría, por ejemplo, la capa, la subred que sea BDA, ¿vale? Base de datos A, va a ser, por ejemplo, la 192.168.6.0/24. Esta de aquí, pues será la base de datos B, que va a ser la 192.168.7.0/24. Y finalmente vamos a crear también la subred B, base de datos C, cuyo direccionamiento pues será 192.168.8.0/24. ¿Vale? Entonces, fijaros que esto es una arquitectura para una aplicación de 3 capas y además altamente disponible entre zonas de disponibilidad. Si falla una zona de disponibilidad, voy a seguir operando mi carga de trabajo. Si fallan dos, voy a poder aún seguir operando mi carga de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver cómo implementamos esto. Entonces, volviendo de nuevo a la consola, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a definir cuáles son las subredes. Nos venimos aquí a subredes y dentro de subredes, Perdona, José, sí, ¿te puedes echar un segundo hacia atrás? sí, Vale, mi duda es la siguiente. Generamos todo este direccionamiento, o sea, se genera todo este direccionamiento IP para estas tres, ¿cómo se llama? Para las tres zonas de disponibilidad y tal. Pero esto es el direccionamiento que van a tener directamente las instancias, ¿correcto? claro. O Vale, sea, a ver, que las instancias que estén dentro de su red APPA, pues tendrán un direccionamiento dentro de ese bloque. sí, sí, correcto, dentro de ese 3 puntos hasta las 254, vale. Pero el detalle, o sea, mi pregunta es, el acceso a la data, que no está, o sea, el acceso a la data, ese direccionamiento de acceso a la data, porque entiendo que no estará físicamente en el mismo sitio, eso es transparente completamente para la persona que está manejando la operativa de AWS, ¿correcto? ¿A qué te refieres a la data? ¿A la capa de base de datos? O sea, yo voy a tener una capa de datos, Sí, una ¿vale? capa con O tu, sea, sí, con tu base de datos, ¿vale? exactamente. Con la base de datos o con toda la data que yo necesite manejar y consultar, etcétera. Ujú. Pero entiendo que obviamente esa data no va a estar físicamente en el mismo sitio. O sea, a nivel de un ordenador, o sea, si yo trabajo con un ordenador y tú tienes otro y estamos en red, pues yo me conecto a, o sea, si yo necesito la data, pues me conecto a esa data física que está en el servidor o está ahí. Pero en este Sí, caso, estamos hablando de instancias virtuales en la mayoría de los casos y esa data física estará en otro lado. Ese direccionamiento de la capa ese direccionamiento como tal, desde el uso de las instancias a la data como tal, eso es transparente para la persona que opera, ¿correcto? sí, claro, bueno, transparente. A ver, tú tienes un dato determinado, bien sea una base de datos o un sistema de almacenamiento donde tengas el data, tú determinas dónde está ese dato. Por ejemplo, yo cuando lanzo una base de datos, esa base de datos va a tener que estar ubicada en la BDA, en la BDB o en la BDC. ¿Vale? Es decir, lógicamente está ahí. Físicamente, a saber dónde estará en algún servidor físico por ahí perdido, pero estar en Claro, esa pero dirección lógica que tú le digas. ¿Está Claro, pero claro? cuando yo me conecto cuando yo me conecto a la instancia, por decirlo de alguna Sí, manera, o sea, yo me conecto a una dirección IP, ¿ok? claro. Que básicamente, aunque, o sea, es una dirección IP real, que voy a llegar hasta un punto o sea, hasta un punto virtual dentro de esa máquina real donde sea donde esté, Mm, ¿vale? Pero sí, o sea, para acceder a la data ya eso lo hace de manera interna el servicio, ¿correcto? claro, sí. O sea, yo no tengo que hacer o sea, lo que me refiero es, yo no tengo que hacer ningún direccionamiento de red para llegar a la data más que el Más direccionamiento que, más que el que de ya la está puesto, dirección ¿correcto? IP que del recurso que tú estás creando. O sea, si tú montas una base de datos administrada y te dicen a ti, para conectarse usted tiene que acceder a este nombre de dominio que se resuelve a una dirección IP privada.
Pues te preocupas, lanza la conexión contra esa dirección IP y ya está. Vale, fantástico, muchas gracias. ¿Vale? Venga, pues vamos entonces a ver cómo podemos implementar esta arquitectura de red altamente disponible. Así que vamos a nuestras subredes, como hemos comentado, y vamos a crearlas todas las subredes de golpe. Así que presionamos el botón aquí de Create Subnet. Y aquí fijaros que lo primero que tenemos que decir es en qué VPC quiero crear yo mis subredes. Entonces voy a crear en la mi VPC, que es la que acabo de crear. Bien, a continuación, pues vamos a ponerle nombres, ¿no? Pues vamos a decirle, pues precisamente vamos a crear, si queréis, la pub A, pub B, pub C. ¿Vale? Directamente le ponemos aquí pub A. Vamos a suponer que está en la zona de disponibilidad 1A. ¿Veis que aquí los que os comentaba el otro día? Que tenéis la zona de disponibilidad, tenéis las zonas locales, ¿lo veis? Lo que yo os comentaba anteriormente, etcétera. Pues en mi caso voy a solamente utilizar zonas de disponibilidad. Entonces vamos a seleccionar la 1A, ¿vale? Y a continuación vamos, fijaros que automáticamente él directamente me pone el bloque CIDR de mi VPC y aquí yo le pongo el direccionamiento que necesito para esta subred, que es la 00/24. Recordad que es lo que hemos visto aquí en el esquema, ¿no? 192.168.00/24. Ok. Bien, pues ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es ir añadiendo poco a poco las 9 subredes. Así que presionamos a añadir nueva subred. Configuramos en este caso la pub B, que en este caso va a estar en la zona de disponibilidad 2, la 1B, ¿vale? Esta vez que vemos aquí. Y el bloque CIDR pues va a ser 192.168.1.0/24. ¿Recordáis? Lo mismo de antes, la 10/24. Sí, Víctor. Una pregunta. El tema de la región, de la zona de disponibilidad, puede ser interesante que para algún tipo de subred lo pongamos en otro lugar. De ¿A qué, repente por el acceso, a o qué te sea, refieres a otro como lugar? con- pues a otra zona de disponibilidad. Ya, pero es que, o sea, ¿te refieres que yo, por ejemplo, una subred la ponga en otra zona, una cuarta zona de disponibilidad? ¿Te Sí, refieres por así? ejemplo. Ya, lo que pasa es que ten en cuenta que, ¿y qué ocurre si se te cae esa cuarta zona de disponibilidad? ¿Qué ocurre con lo que hay dentro de tu zona de disponibilidad? Por ejemplo, imagínate la número 2. O sea, tú coges la subred esta, la pub B, y la mueves a una zona de disponibilidad 4. ¿Qué ocurre si se te cae la 4? ¿Qué ocurre con la 2? Se te queda incompleta. Ya. ¿Me entiendes? O sea, la buena Sí, práctica es replicar la infraestructura de red en varias zonas de disponibilidad de forma paralela. ¿Vale? Por eso, ok. o Sí, sea, sí. la idea es que una aplicación altamente disponible solamente tenga una zona disponible. Una aplicación que no sea altamente disponible solamente tendrá una zona de disponibilidad. ¿Vale? Esto, por ejemplo, sería el caso de una infraestructura de red que estoy marcando ahora que tiene 3 capas, pero que no es altamente disponible. Cuantas más zonas de disponibilidad abarquéis, Claro. menos riesgo vais a asumir en el caso de que se caiga una zona de disponibilidad impacte a vuestra aplicación. Si tenéis 2 zonas de disponibilidad, si os cae una, vuestro rendimiento de vuestra carga de trabajo se va a haber visto reducido en un 50%. Pero si tenéis, desplegué vuestra carga de trabajo en 3 zonas de disponibilidad, si se cae una zona de disponibilidad, vuestro rendimiento va a verse reducido solamente un 33%. Y si la desplegáis en 5 zonas de disponibilidad, solamente en un 20%. Claro, Entonces, habría que cambiar la disponibilidad de todas, por ejemplo, la C, tanto la claro, pública como la app, como claro, la de... efectivamente. Tienes Ok, que replicarlas todas, toda tu capa de red. Es decir, y tu capa de red en este caso, que es su red pública y 2 subredes privadas. Una para aplicación y otra, por ejemplo, para base de datos. ¿Vale? Tendrías que replicarlas en diferentes zonas de disponibilidad. perfecto, ahora sí entendí. Gracias. Vale. Entonces, volviendo aquí, ¿vale? Vamos a crear, por ejemplo, en este caso la pub B. Vamos a crear también la pub C. Pub C. ¿Vale? Vamos a ponerle como zona de disponibilidad la 1C y como bloque CIDR pues 192.168.2.0/24. Seguimos creando subredes. Ahora en este caso vamos a crear la APPA, ¿de acuerdo? Que recordad que es esta de aquí. Pues nada, zona de disponibilidad la 1A, ¿de acuerdo? Bloque CIDR 192.168.3.0/24. Y seguimos creando subredes, ¿vale? La quinta ya. En este caso va a ser la APPB, zona de disponibilidad B, y en este caso bloque CIDR 192.168.4.0/24. Seguimos, vamos con la última de las APPs. APPC, en este caso zona de disponibilidad 1C, y bloque CIDR 192.168.5.0/24. Seguimos, venga, vamos con las de base de datos ya.
vamos a llamarle BDA, zona de disponibilidad 1A, bloque CIDR 192.168.6.0/24, ¿vale? Estamos ya con este último bloque de abajo. Venga, aquí. Añadimos nueva subred, en este caso BDB, zona de disponibilidad la 1B y bloque CIDR 192.168.7.0/24. Y por último añadimos la última subred, que va a ser la BDC, zona de disponibilidad 1C y bloque CIDR 192.168. Una pequeña duda, ¿eso tiene algún coste? La cantidad de esos No, no, redes y no, eso. no. Todo Vale. esto, tú la infraestructura de red es gratis. O sea, crear las VPC, las subredes que te dé la gana, todo esto es gratis. Ya os diré lo que tiene coste y lo que no tiene coste, ¿vale? Pero esto no tiene ningún tipo de coste. Podéis crear Vale, toda la gracias. infraestructura de red que necesitéis. Bien, pues ya las tengo las 9 redes definidas, así que directamente le doy a crear subnet y fijaros que se me van creando una a una esas 9 subredes. Ya las tengo, entonces fijaros, pues bueno, puedo ordenarlas por nombre, entonces podéis ver que aquí cada una de ellas aparece en este caso con cada uno de ellos con su propio bloque CIDR, ¿veis? El ID de la subred, a qué VPC pertenecen, el bloque CIDR. Luego quiero que os fijéis que aparece en la zona de disponibilidad, ¿veis? 1A, 1B, 1C, A, B, C, A, B, C, ¿de acuerdo? Y luego quiero que os fijéis en esta parte de aquí, que eso es lo que quería comentaros. IPs disponibles, 251. Fijaros que estas máscaras de red son /24. ¿/24 qué significa? Que hay 24 bits para red y subred y 8 bits para host. Por tanto, con 8 bits para host podemos representar hasta 2 elevado a 8, es decir, 256 direcciones IPs. Sin embargo, me ponen como direcciones IPs disponibles 251. ¿Y esto por qué es? Bueno, en primer lugar, ¿vale? Imagino que esto ya lo conocéis. Con una máscara de red /24, ¿vale? Una /24, yo para host tengo para red y subred tengo 24 bits y para host tengo pues 32 menos 24, 8 bits. ¿Vale? Y con 8 bits, pues yo tengo, como hemos comentado, hasta 2 elevado a 8 igual a 256 direcciones IPs. Sin embargo, fijaros que me aparecen 251. ¿Por qué me aparecen 251? Bueno, en primer lugar, porque la primera dirección IP de ese rango, por ejemplo, imaginaos que voy a coger el rango este de aquí. La primera dirección IP de ese rango, ¿cuál es? Pues la 192.168.2.0. Bueno, está reservada. ¿Alguien me podría decir para qué está reservada esta dirección IP? ¿Nadie? Esa dirección IP es la dirección de la red como tal. Claro, está la IP de la red. Muy bien, está la IP de la red, por lo tanto es no utilizable, ¿no? También hay otra que está reservada, ¿no? Que es la 192.168.2.255. Sí, que ese es el broadcast. Muy bien, este es el broadcast, genial. Broadcast, que estas son las direcciones que están reservadas por defecto en todas las redes y subredes. Pero en AWS se reservan 3 direcciones más. La primera de ellas, la 192.168.2.1. Y esto está reservado para el router interno de la VPC. Aquí dentro de esta VPC que nosotros hemos creado hay un router. No lo vemos por ninguna parte. No es configurable, no podemos ver ese router. Hacemos acto de fe, nos creemos que existe. Vamos a poder modificar el comportamiento de ese router mediante tablas de rutas, que hablaremos luego de ellas. Entonces, esa dirección IP está reservada al router interno de la VPC. Luego hay otra dirección que es la 192.168.2.2, que está reservada al servidor de DNS, al servidor de resolución de nombres de dominio de la VPC. Y luego hay otra dirección IP más que está reservada, que es la 198.162.2.3, que esto es para uso futuro. Por lo tanto, ¿eso qué cuenta? Pues fijaros que son 1, 2, 3, 4 y 5 direcciones IP reservadas, 256 menos 5, 251, que es precisamente el número de direcciones IP disponibles que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Ahí están ya contabilizadas esas reservadas. Ok. Muy bien, pues ya tenemos nuestra infraestructura de red. Ahora quería enseñaros que si yo me vengo aquí a la VPC, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo.
la VPC por defecto, si yo selecciono mi VPC, vais a poder ver que dentro de la VPC aquí tenemos una característica muy interesante visual que se llama el mapa del recurso, de los recursos. Y yo que puedo aquí ver, pues, todas las subredes que tengo. Y además veis que están distribuidas por zona de disponibilidad. Aquí lo tenéis, ¿veis? En la zona de disponibilidad 1A tengo la PUB-A, la APPA y la BDA. En la zona de disponibilidad 1B, la PUB-B, la BDB y la PPB. Y en la zona de disponibilidad 1C, la PUB-C, la BDC y la PPC. Vale, estáis todos de acuerdo. Pero fijaros que yo aquí no tengo ningún tipo de diferencia entre sus redes públicas y sus redes privadas. En principio no existen. Pero sin embargo yo sé que la PUB-A va a ser pública, la PUB-B va a ser pública y la PUB-C va a ser pública. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En primer lugar, primer punto, vamos a habilitar las subredes públicas para que cuando yo lance una instancia EC2 dentro de esas subredes públicas, automáticamente le asigne una IP pública. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a irnos a nuestras subredes. Venimos aquí a la subred pública A, hago clic en ella. ¿Vale? Y fijaros que tenéis esta característica, no sé si la veis, que pone auto-assign public IP before address. Dice autoasignar públicamente dirección IPv4. Y tiene que no. Pues vamos a cambiarlo, ¿vale? Venimos aquí a acciones, editar la configuración de las subredes y habilitamos la autoasignación de direcciones IPs públicas dentro de esta subred. Es decir, que cuando lance yo una instancia C2, automáticamente también se le asigna una IP pública. La seleccionamos y guardamos los cambios. Ahora fijaros que ya tiene yes. Bueno, repetimos la acción con la PUB-B y con la PUB-C. Venimos aquí. Veis que tampoco la tiene asignada. Editamos la configuración y autoasignamos la IP pública. Y finalmente ya la C, esto voy a ir cerrándolo, está tan bien. Vamos aquí a la C. Y de nuevo asignamos la autoasignación de direcciones IPs públicas para la tercera subred pública. Ok, ya lo tenemos. Siguiente paso, ¿vale? Lo que buscamos ahora es hacer nuestras IPs, perdón, nuestras subredes públicas y nuestras subredes privadas, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es que, evidentemente, para que las subredes públicas vayan a salir a Internet, ¿qué dispositivo hemos dicho que necesitamos? ¿Qué dispositivos necesitamos? Un gateway, un Internet Gateway, ¿no? Bien, pues vamos a crear nuestro Internet Gateway. Nos venimos aquí donde pone Internet Gateway y vamos a crear nuestro Internet Gateway. Entonces le decimos crear Internet Gateway. ¿Qué nombre? Pues mi Internet Gateway, mi IGW, por ejemplo. Y creo mi Internet Gateway. El Internet Gateway tampoco tiene ningún coste crearlo. Podéis crearlo tranquilamente, no vais a pagar nada por tener un Internet Gateway dentro de vuestra VPC. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Yo he creado un Internet Gateway, pero lo que tengo que hacer es vincularlo a mi VPC. Una VPC solamente puede tener un único Internet Gateway, no puede tener más. Entonces, para asignarlo, tenéis la opción aquí de Attach to VPC, ¿vale? Acciones, Attach to VPC y selecciono la VPC a la que quiero asociar mi Internet Gateway. Le damos Attach y ya lo tenemos asociado. Ok. Muy bien, pues de momento ya tendríamos esa infraestructura de red. Ahora fijaros, lo que os comentaba es que dentro del Resource Map, ¿vale? Aquí hay una tabla de rutas creada, ¿vale? Y esta tabla de rutas lo vamos a ver a continuación en la siguiente parte del curso. Esta tabla de rutas es, como os comentaba, la forma que tenemos nosotros de influir en el comportamiento de ese router interno dentro de nuestra VPC. ¿Vale? Entonces, por defecto, esta tabla de rutas que vais a ver aquí, lo que os voy a enseñar de el jugo de maracuyá. Esta tabla de rutas, fijaros que lo que permite, ¿vale? Esta tabla de rutas es... O sea, está bueno, pero ¿por qué la trajiste? Hacia la propia VPC. Todo el tráfico que vaya dentro de la propia VPC se considera tráfico local. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo lo que quiero es permitir el tráfico no local. Que el tráfico no local desde determinadas subredes, concretamente desde las subredes públicas, pueda acceder a la Internet pública a través de ese Internet Gateway que hemos creado, ¿no? Bien, pues sería el primer paso que tendríamos que dar. Bien, lo que vamos a hacer es ver cómo funcionan, en este caso, las tablas de rutas, ¿vale? Ya tenemos nuestro direccionamiento, hemos partido nuestras subredes, la VPC en diferentes subredes y en diferentes zonas de disponibilidad, ¿vale? Hemos creado ese Internet Gateway. Ahora vamos a ver cómo hacemos nuestras subredes públicas,
las hacemos públicas porque ahora mismo fijaros que todas las subredes son iguales, ¿vale? Fijaros que yo aquí tengo dentro de mi VPC, todas las subredes son iguales, no veo aquí nada. Además, la idea es que la representación de cómo AWS considera una subred pública es porque aquí aparece en verde. Este icono que aparece la A aparece en verde y las que aparecen azules son privadas. O sea, ahora mismo todas mis subredes son privadas. Entonces vamos a ver cómo cambiamos eso en base también a tablas de rutas. Así que vamos a hablar de las tablas de rutas. Bueno, lo que nos dé tiempo, que nos quedan 2 minutos. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué es una tabla de rutas? Bueno, pues una tabla de rutas es una estructura, es una tabla que tiene una serie de entradas que indican hacia dónde se envía el tráfico, tanto el tráfico local como el tráfico no local. Entonces, quiero que veáis esta arquitectura de aquí. Esta es una arquitectura de 2 capas en una única zona de disponibilidad, sencilla, pero fijaros que dentro de la subred pública, la subred es pública ¿por qué? Porque puede acceder a Internet y puede ser accedida desde la Internet pública. ¿A través de qué? A través de ese dispositivo Internet Gateway. Por lo tanto, lo que tiene que tener una subred pública es una tabla de rutas asociada, ¿vale? Esta tabla de rutas está asociada a esta subred pública. Y fijaros que esta tabla de rutas, aparte de tener el tráfico local, tiene una entrada, y esta es la que realmente nos interesa, tiene una entrada de la tabla de rutas donde todo el tráfico no local, y fijaros lo que significa 0.0.0.0 barra 0. ¿Qué significa esto? Si yo tengo 0.0.0.0 barra 0, significa cuál es la parte que indica la red y la subred. Los 0 primeros bytes. Vaya, los 0 primeros bits, es decir, ningún bit indica la red y subred. Y todo lo demás que indica nombre de host, por lo tanto, parte variable. ¿Esto qué significa? Pues a cualquier máquina, cualquier combinación, ¿vale? De bits dentro de esa dirección IP, es decir, cualquier dirección IP hacia la Internet, ¿hacia dónde la voy a enviar? Pues la voy a enviar hacia ese dispositivo que es el Internet Gateway. Entonces, esto lo que me va a permitir precisamente va a ser hacer que mis subredes sean públicas. Bien, por defecto, fijaros que os he comentado que hay una tabla de rutas que se ha creado automáticamente dentro de mi VPC. Con esto ya termino. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer entonces? Bueno, la buena práctica es que esta tabla de rutas que veis aquí, que ya os he enseñado, esta tabla de rutas yo no la utilice. Simplemente la deje ahí, que es la tabla de rutas por defecto. Y yo cree mis propias tablas de rutas y las asigne a mis subredes. Una subred necesariamente necesita una tabla de rutas. Y una tabla de rutas se puede asignar a varias subredes. Entonces la pregunta es, aquí, dentro de mi ejemplo, aquí, ¿cuántas tablas de rutas necesitaré para mis subredes públicas? Pregunta. Uno, ¿no? Una, claro, suficiente, porque todas ellas van a compartir la misma tabla de rutas. Todas tienen las mismas características del tráfico. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una tabla de rutas. Venimos aquí a tabla de rutas. Creo yo mi tabla de rutas. Le voy a llamar mi VPC pública. Selecciono la VPC, que en este caso será mi VPC. Y la creo. Ya tengo mi tabla de rutas creada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir una nueva ruta que asigne o que envíe todo el tráfico no local hacia el Internet Gateway. Así que edito las rutas, añado una tabla de rutas y le digo que todo el tráfico que vaya 0.0.0.0 barra 0, ¿hacia dónde lo voy a dirigir? Hacia mi Internet Gateway. Ahí lo tengo. Guardo mi tabla de rutas. Ahora sí que tengo una tabla de rutas preparada para salir todo el tráfico hacia la Internet pública. Y también que el tráfico entre desde la Internet pública hacia mis instancias. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que asociar esta tabla de rutas que acabo de crear con mis 3 subredes públicas. Me vengo aquí, digo, bueno, asóciamelo con mis subredes públicas, asociaciones explícitas. Edito y digo, quiero que esté asociado con la pub A, con la pub B y con la pub C. Y guardo los cambios. Salvo las asociaciones y ya tengo esas 3 asociaciones de mis subredes públicas. Y ya con esto termino. Y ahora sí, me vuelvo a mi VPC y vamos a ver el mapa de rutas. Vamos a ver el mapa de las subredes. ¿Veis esto que vengo aquí? Voy a actualizarlo, voy a darle a F5. Lo actualizo y mirad lo que ocurre. Mirad, ¿veis? ¿Veis la pub A? Aparece en verde y aparece
asignado a la tabla de rutas mi VPC pública. Y mi VPC pública veis que tiene salida a través del Internet Gateway. ¿Lo veis aquí? Lo mismo ocurre con la PUB-B y con la PUB-C. Es decir, toda subred que esté asociada con una tabla de rutas que tenga salida de tráfico no local hacia un Internet Gateway, AWS automáticamente la considera como una subred pública. Y todo lo demás son privadas. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Venga, pues lo dejamos aquí y nos vemos mañana. Esto lo podemos seguir viendo en la unidad de networking. De networking, exactamente. De networking, exacto, para un repaso. Listo. Muy Vale, bien. profe. Muchas gracias. Venga, Muchas gracias. buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hola, gracias. Buenas noches. Pues,